Bueno, bienvenidos a nuestra segunda charla de la serie de este mes de septiembre. La serie se titula Reencarnación y el despertar espiritual. La charla de hoy se titula Entendiendo el karma y la curación espiritual. Esta charla va a estar a cargo de nuestra hermana Gabriela y vamos a estar también ayudándole a algunos otros colaboradores del trabajo público de la Escuela Internacional de la Rosacruz Aurea. Les estaremos apoyando varios miembros del equipo de la escuela en una presentación que debería tomar más o menos unos 20 minutos. Y al concluir, daremos inicio al conversatorio que debería concluir a más tardar a las 6:30 de la tarde. Pueden colocar sus inquietudes, sus reflexiones o sus preguntas en el chat en cualquier momento. Y cuando termine la charla, estaremos participando todos, levantando la mano a través de Zoom y pues en la medida de las posibilidades dándole a cada uno la palabra para que podamos pues, emprender esta conversación. Esta es una de muchas de las actividades que llevamos a cabo a nivel global para mantener ese propósito de silenciar la mente inferior y obtener conciencia de lo divino que está omnipresente y que habita en cada uno de nosotros. La Escuela Espiritual, la Escuela Internacional de la Rosacruz Aurea, tiene centros y grupos de trabajo en más de 50 países y nos denominamos escuela porque este es un espacio de aprendizaje continuo y está en continua búsqueda del renacimiento del alma y de la autoliberación. Ese es nuestro fin. No hay ningún tipo de intermediación, no tenemos maestros, no tenemos gurúes, y aun cuando ese trabajo es individual y personal, como grupo, como escuela, la escuela irradia un campo de fuerza que nos conecta a todos con el espíritu universal. Y a partir de ese campo de fuerza, pues recibimos un apoyo impersonal, un apoyo neutral, un apoyo universal, sin ningún tipo de distinción, ni ningún tipo de especialización, digamos, a nivel, bien sea regional, o racial, o político, o religioso, etc. Por último, si tienen preguntas y comentarios específicos sobre la escuela espiritual, más allá del tema que estemos trabajando hoy en la charla, de nuestras actividades, por ejemplo, les invitamos a hacerlas también durante o si prefieren al final del conversatorio. Y de todos modos, pues estaremos compartiendo nuestros contactos vía chat. Entre las cosas que estaremos compartiendo son, por ejemplo, como pueden ver ustedes en pantalla, la página internacional de la Rosacruz, que pues, aunque es una página que se encuentra en inglés, esa página en particular se encuentra en inglés, tiene una sección de español internacional, a la cual ustedes pueden conectarse y ver información de qué se trata la escuela, un poquito más de datos de en qué consiste eso de ser miembros, si estamos interesados en esos elementos que nos está ofreciendo la escuela y si estamos nosotros también interesados en hacer parte de una comunidad de este tipo. Tenemos también las presentaciones que están en YouTube. Muchas de esas presentaciones públicas que hemos hecho están pues allí. El canal de YouTube las tiene, las grabaciones. Lo que nosotros estamos haciendo hoy, por ejemplo, no se va a grabar la parte del conversatorio, pues por respeto a la privacidad de todos ustedes, pero la parte pública de la presentación sí normalmente la grabamos y la dejamos disponible. De todas maneras son presentaciones corticas de 15 o 20 minutos, algunas son un poco más largas, pero ahí tienen también un buen portafolio de recursos. Adicionalmente a eso, pues hay muchos otros recursos de la escuela y muchos de esos enlaces, casi todo lo que esté en español, por ejemplo, lo vamos a compartir en el chat. Para que ustedes puedan copiar y pegar y no tengan que estar pues, pendientes de todo esto. Bueno, sin más introducciones, les dejamos ahora con
con Gabriela, y como siempre, pues les rogamos mantener sus micrófonos en mudo durante la presentación. De nuevo, les agradecemos mucho su participación y bueno, adelante, Gabriela. Bueno, muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a todos, queridos amigos que nos visitan. Para empezar la tarde vamos a hacer una breve recapitulación de nuestra charla anterior sobre la reencarnación. Y en ella habíamos dicho que es necesario entender que la personalidad humana, tal como la perciben nuestros sentidos, no es más que el aspecto más denso de una entidad mucho más sutil y mucho más compleja, un microcosmos, un universo pequeño, en cuyo núcleo se encuentra como una semilla el plan universal en desarrollo. También dijimos que no es nuestra personalidad la que reencarna. Una autoconciencia miope nos ha llevado a considerar que somos el actor principal en esta larga historia de la vida. Pero a la luz de la sabiduría universal, comprendemos que nuestro papel es secundario. Un papel secundario no es un papel inútil, algo de lo que se pueda prescindir. De hecho, en el universo no hay nada de lo que se deba prescindir, sino que todo está comprendido en un plan de desarrollo. Pero en el desarrollo del ser humano, el papel de la personalidad biológica es instrumental, es decir, es el medio, no el fin. Podríamos comparar el proceso de la reencarnación con una carrera de relevos. Partimos del principio que ninguna... Siguiente, por favor, Jaime. Partimos del principio que ninguna religión, ninguna filosofía, ningún libro puede contener la verdad única y absoluta, la verdad superior, la verdad del ser. Nada hay superior a la verdad que se revela en el ser y que cada cual puede reconocer como auténtica en su fuero interno, sin entrar por ello en contradicción o disputa con quienes experimentan otra realidad. La imagen que está viendo nos ilustra esto, pues se ve proyectada en una pared la sombra del cilindro como en un cuadrado y en la otra como un círculo. Ambos son ciertos, pero ninguno es la verdad. O sea, solo ven la sombra plana en una forma u otra, pero no se percibe el cilindro. Inmersos como estamos en la vida social y laboral, en una incesante actividad emocional e intelectual, influida por los sucesos en el mundo de los fenómenos, es necesario buscar y crear oportunidades para elevar nuestro pensamiento hacia el mundo de las esencias, de las causas que originan dichos fenómenos. Y bajo esta luz, lo que parece un asunto individual anula toda separación, pues el conocimiento del ser lleva a la percepción de que lo individual confluye en el gran ser, que lo contiene todo. Una única fuente de la que emanan todas las cosas en el universo, que a su vez está difundida en toda la creación. Esta idea está perfectamente expresada en la etimología de la palabra universo, unidad en la diversidad. Lo que es diverso, pero está esencial e indisolublemente unido con su entorno por medio de las leyes que regulan el comportamiento de la energía. Y este es igualmente el sentido de la frase clásica: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Y este es el eje central, la unidad de todas las cosas. Según el axioma hermético, como es abajo, así es arriba, y como es arriba, así es también abajo.
para que se cumplan los milagros del único. La escuela de la Rosacruz Áurea está enraizada en la tradición hermética. La tradición hermética considera que existe una única fuente de la que emanan todas las cosas en el universo, que a su vez está difundida en toda la creación como chispa divina, enlazando así al ser humano con el cosmos y con Dios, microcosmos, cosmos y macrocosmos. El plan universal da origen al cosmos y este a sus criaturas. Para comprender el plan universal, es necesario aproximarse a sus leyes desde tres elementos: la constante renovación, la constante evolución, la sabiduría universal. Dentro de estos tres elementos fundamentales se agrupan las leyes universales que lo rigen. El principio de la constante renovación contempla 4 leyes: la ley universal de la periodicidad, la ley universal del karma, la ley universal de la unidad esencial, la ley universal de la autorrevelación. Esto para darles un contexto de dónde proviene la ley del karma, que es objeto de nuestra conversación esta tarde. Para comprender la idea que sostiene la base de la constante renovación, debemos considerar la noción de la existencia de una causa sin causa, un campo de energía neutra que al manifestarse en el tiempo adquiere cualidades finitas. Lo que es finito no puede ser perfecto. De ahí la necesidad de que lo perfecto, lo infinito, lo eterno, lo que no tiene principio ni fin, actúe sobre lo imperfecto, lo limitado al tiempo, alternando periodos de actividad y reposo. Esta es la ley de periodicidad. Consecuencia inmediata de la ley de periodicidad es el incesante movimiento acción-reacción, causa y efecto. En el mundo occidental ya utilizamos de manera muy natural y común el término sánscrito karma. Pero es importante profundizar en este concepto, pues definiciones demasiado simplistas tienden a restar a la ley del karma las grandes posibilidades para la adquisición de discernimiento espiritual y comprensión del plan universal. A menudo se considera solo la evidente relación acción-reacción como premio-castigo y simplemente se sustituye un término occidental por otro oriental para seguir estableciendo en definitiva un código moral que, según esta concepción de la vida humana, que comienza y termina en una vida terrenal. La Rosacruz Áurea observa esta ley desde una óptica diferente. Al igual que bajo la ley de periodicidad, los ciclos de actividad que siguen a los ciclos de reposo son alumbrados por entidades que han alcanzado grados de desarrollo superiores en el periodo anterior, nuestras posibilidades de evolucionar, de adquirir comprensión, nuestra determinación a la hora de actuar de forma efectiva para la entrada en una espiral superior de conciencia, vienen condicionadas por la cosecha de las experiencias vividas en encarnaciones anteriores. La ley de karma no es un código de justicia humana, fruto de la cultura y los sentimientos provocados por la vida terrestre, sino una ley universal inalterable, cuya justicia se eleva por encima de la relatividad de nuestros conceptos subjetivos acerca del bien y del mal. Se trata del equilibrio universal que se mantiene, seamos conscientes de ello o no, tanto en lo inconmensurable como en lo microscópico.
La ley del karma restaura y corrige con exactitud, pero resulta difícil comprender esas relaciones de causa-efecto si se considera, al menos como hipótesis, que tales relaciones comienzan en periodos que se remontan a miles y miles de años. Por el método científico de observación y experimentación, podemos considerar la historia de la humanidad como la mera evolución del Homo sapiens desde su aparición en la Tierra y aportar interesantes datos y descubrimientos. Pero así no es posible adquirir una visión global que integre a la humanidad como una ola de vida microcósmica, inmersa, al igual que el resto de las criaturas y formas de energía, en el infinito plan universal. Para ello, es necesario dar un salto hacia el mundo de las causas, crear una nueva ciencia, nuevos instrumentos de percepción. Este ha sido el trabajo de las escuelas de misterios a lo largo de los tiempos, aportar la fuerza y la ideación necesarias para que quienes, conforme a la ley del karma, han madurado por sus anteriores experiencias, puedan ser acogidos en un sistema de iniciación que les permita adentrarse en los misterios. Este necesario salto cualitativo está contenido en la declaración de Hermes. Si no te haces semejante a Dios, no podrás comprenderlo, pues solo lo semejante comprende a lo semejante. Volvemos a la necesidad de una elevación por encima del estudio racional, según los sentidos, y a desarrollar la intuición espiritual y una razón superior. Es decir, a penetrar en los misterios del ser del origen, que contiene la semilla del plan, la idea original en desarrollo, y a adentrarnos paso a paso en el estudio y la observación del ser humano como un microcosmos inmerso en el sistema del universo, sometido a sus leyes, sensible a sus radiaciones y a su metabolismo biológico. A partir de tal cambio de actitud, que se atreve a plantear nuevas hipótesis, a considerar nuevos puntos de observación, podemos avanzar en la comprensión de la ley del equilibrio y la armonía, la ley del karma. Es así que acercarse al estudio del karma implica necesariamente considerar elementos que no pueden ser analizados por los instrumentos de nuestra ciencia. La raíz de la palabra karma sugiere la acción, pero según lo referido al estudiar la ley de periodicidad, las relaciones de causa y efecto que se manifiestan en nuestro mundo físico proceden de los resultados impregnados en la sustancia invisible del alma del mundo, el éter, y que en la terminología esotérica es designado como akasha, que se traduce como la sustancia brillante. Esta luz astral conecta lo espiritual y lo físico de forma indisoluble para que se lleve a cabo la espiral de desarrollo a través de los tiempos. La cita evangélica de que incluso nuestros cabellos están contados alude a la realidad de que toda presencia es registrada en Akasha. Esta escritura es registrada por lo que conocemos como lípicas, que significa literalmente escribir. Conforme a la antigua sabiduría, los señores del karma no se conciben, por tanto, como jueces, sino como escribas que registran cada pensamiento y cada acto. Y así se escribe el misterioso libro de la vida que contiene lo que cada ser fue, es y será.
Por lo tanto, nada se establece conforme al juicio de forma definitiva. Se trata del libro de la vida y de que la ideación divina conduzca todo a su cumplimiento por medio de fases y procesos que garanticen el equilibrio y la armonía. La tradición egipcia habla el mismo lenguaje cuando el fallecido es colocado en la sala de la verdad de Anubis. Thoth, el divino escriba, en su tabla y su estilo, grabará el resultado de lo que señale la balanza donde el corazón del candidato será pesado. No se trata, por tanto, de percibir una especie de ley de control, un permanente juicio que castiga y premia, según códigos morales. La realidad se compone de la constante interacción de espíritu y materia en indisoluble unión, como una sola sustancia vista desde dos aspectos. La comprensión de este equilibrio y de la relación entre la luz astral del mundo divino y la luz astral de la tierra, debemos más bien sentirla como el amoroso cuidado del Creador que protege a sus criaturas, que son su mismo cuerpo, su misma naturaleza que impregna los distintos niveles de conciencia. Repetimos, no se trata de juicio y condena o absolución. Se trata de comprobar si se ha alcanzado el equilibrio necesario que nos permita morar en las estrellas de donde ya no es preciso regresar, donde se puede seguir irradiando en la sustancia bajo nuevas formas y apariencias. Pero si hay cuentas pendientes, si hay procesos que no han sido consumados, pruebas que no han sido superadas, elementos de comprensión que resultaban necesarios y no se han vuelto conscientes, es preciso regresar y compensarlos una vez que el candidato mismo ha podido comprobar su validez y necesidad. Un sorbo de olvido nos traerá de nuevo al mundo físico y una vez más será necesario buscar y recordar y elegir en el incesante conflicto de la dualidad, avanzando en la espiral evolutiva de la manifestación microcósmica. Así pues, podemos considerar que el destino del ser humano no está trazado en la luz astral de manera fatalista, como una predeterminación inexorable. Más conviene tener en cuenta la necesidad de que el pasado y el futuro se manifiestan en el presente, pues solo al comprender que la eternidad se manifiesta en el tiempo, podemos tomar conciencia de este elemento espiritual inmanente y trascendente, el cual es la clave de la autoiniciación y del devenir consciente de una vida mental verdaderamente autónoma. El ser humano es un pensador, un manas, como bien indica el término en inglés, tanto para la mujer woman como para el hombre man. Pero el recorrido de sus pensamientos debe concretarse en actos, con la mejor voluntad y la máxima inteligencia de la que se pueda disponer, sin temor al castigo ni sentimientos de culpa, pues la experiencia en la dualidad es la única forma que tiene de llevar adelante su proyecto de vida. Gracias por su atención. Hasta aquí es la charla, el tema que hemos preparado para hoy. Y ahora queremos invitarlos a dialogar, un coloquio, intercambio de ideas, y también si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto la vamos a tratar de responder. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, como les comentó Gabriela, entonces vamos a tener ahora un espacio para que podamos conversar, hablar de estos temas o de temas específicos de las actividades y el trabajo que hacemos en la escuela espiritual. Tenemos
pues de metodología es muy sencilla, simplemente levanten la mano si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta y les estaremos tratando de dar la palabra en el orden en que esto vaya sucediendo. Y tenemos más o menos un espacio de 1 hora para este conversatorio. A las 6:30 estaremos concluyendo. Somos todos suyos. Tenemos una pregunta en el chat que dice que alguien que se acaba de conectar, lamentablemente, que si sería posible volver a ver la charla. Sí, vamos a tener una grabación de la primera sección de la presentación. La vamos a poner disponible en nuestro canal de YouTube, que está entre los enlaces, pero de todas maneras les voy a mandar un enlace corto de ese canal de YouTube. Un momento, por favor, que es el que aparecía en la pantalla. Un momento, por favor, lo copio por acá y así ustedes lo tienen a la mano. En el chat lo estoy enviando. Pues allí se encuentran todas las presentaciones que grabamos para que ustedes pues tengan acceso a ellas. Y en particular esta es pues del ciclo que estamos viendo ahora que se titula Reencarnación y el despertar espiritual. Van a haber 3 charlas allí. La de la semana pasada que se titulaba Reencarnación o Ascensión Espiritual. La de esta semana que acaba de dar Gabriela, que se titula Entendiendo el Karma y la Curación Espiritual. Y la de la próxima semana, que se va a titular El Despertar a una vibración más elevada. Pero esa pues todavía no ha pasado. Tenemos acá también otras preguntas. Daniel pregunta, dice, tengo una duda. Mi Quirón en Tauro de mi carta natal me dice recordar, entre comillas, problemas de autoestima en mi juventud. Cuando pienso que está sanado, alguna relación amorosa del pasado vuelve a flotar y siento que me desequilibra, que el trabajo de tratar de sanar a esa persona no se dio. ¿Es esa la lección kármica que debo repetir? ¿Se puede realizar la sanación con otra persona? No sé si alguno de nuestros compañeros quiera comentar algo al respecto. Como decíamos en la presentación, el propósito de la ley de armonización es el aprendizaje, ¿no? Todo lo que hacemos, todos nuestros actos, todos nuestros pensamientos, no solo los nuestros, sino de todo el planeta, de todo el universo, están registrados, ¿no? Y ellos influyen en la personalidad que venimos a hacer con el propósito de que aprendamos. Pero en la medida en que no hemos aprendido y no hemos comprendido la lección que teníamos que aprender, no hemos aprendido algo que deberíamos o no deberíamos hacer para conducirnos a ese proceso de elevación y transmutación espiritual, pues los tendremos que repetir, ¿no? Eso justamente es lo que decíamos al final de la presentación, ¿no? Que en la medida que seguiremos encarnando y seguiremos repitiendo y las experiencias se nos seguirán apareciendo en la medida en que nosotros no comprendamos y no hayamos entendido cuál era el propósito, ¿no? El conectar los puntos. O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué me sucede esto? Y cómo puedo salir de ello, ¿no? Gracias. Antes de darle la palabra a Karina, que está levantando la mano, voy a leer una segunda pregunta que está hace rato también en el chat. Dice ¿qué significa eso? De Raquel, perdón. ¿Qué significa eso de que para comprender al creador se debe aprender a pensar como el creador? Claro, este es un principio hermético que dice que la única forma de conocer a Dios es volverse como Dios, ¿no? Es un poco de una manera muy, muy simple, como hemos explicado con una de las imágenes en la presentación, en la que se ve un cilindro que proyecta una sombra, ¿no? La sombra es una figura plana. Sí da una idea, una aproximación de lo que es la figura, pero no nos dice lo que es la figura en sí misma, ¿no?
digamos, un poco, ese es el mismo sentido, ¿no? ¿Cómo podemos comprender a Dios si nosotros no tenemos la capacidad de verlo, ¿no? Es como tratar de explicar el vuelo de un águila solo mirando a la sombra en el piso, ¿no? Entonces no es posible, ¿no? Cualquier conclusión, cualquier estimación, cualquier explicación que vayamos a dar va a ser siempre limitada a lo que podemos ver. Entonces, solo cuando seamos como Dios, podremos ver a Dios en su dimensión. Eso es lo que quiere decir ese principio hermético. A mí me gustaría ahí de pronto complementar lo que bien dijo Gabriela. Y hay que entender que cuando hablamos de que hay que volverse semejante a Dios, es un poco paradójico porque nosotros no vemos a Dios como tal. Entonces hay que evitar de pronto ese concepto antropomórfico de Dios, ¿no? Como que vemos a un Dios grandísimo, un ser de barba y que es un gigante. No, esa es una concepción antropomórfica de algo que no se puede limitar. Cualquier cosa que nosotros limitemos con nuestro pensamiento deja de ser algo denominado Dios, ¿no? Inclusive el mismo concepto de Dios ya está limitando como tal el mismo infinito y la misma eternidad, ¿no? Entonces aquí de pronto hacemos más referencia a los atributos, porque uno de los atributos de Dios es el poder de creador. Entonces, si nosotros queremos acercarnos a la esencia de Dios, también tenemos que volvernos creadores. Pero para poder ser creadores tenemos que volvernos autónomos y tenemos que hacer ese proceso de unificación con el todo y comprender cómo es que se genera la creación para poder nosotros dentro del proceso entrar a crear un nuevo microcosmos y una nueva personalidad, que es lo que nosotros denominamos la transfiguración. Entonces, eso nos lleva también a una responsabilidad y es entender que todo lo que nosotros vemos afuera es producto de nuestra creación. Entonces, el primer elemento es volvernos conscientes de que somos creadores y no dejar de ser inconscientes de la creación, porque normalmente nos estamos quejando o estamos siempre mirando como si todo viniera de afuera hacia adentro, cuando en realidad somos nosotros los que estamos creando todas esas condiciones y somos nosotros los creadores de todo nuestro entorno y de alguna forma de todo nuestro destino, ¿no? Muchas gracias, Henry. Perdón, ¿vas a complementar de la misma pregunta, Omar? Adelante. Sí, quisiera complementar algo pequeño, porque prácticamente Henry junto con Gabriela han dicho todo, pero antes de eso quería decirte que hay una pregunta anterior a todas esas preguntas de Tania Ralat. Y entonces, después que yo complemente, si pudieras leer. Tania sí, Ralat. Ya Esmeralda me hizo caer en cuenta. Gracias, Omar. Okay. Simplemente lo que quería era añadir a lo que Gabriela y Henry bien incorporaron en esta respuesta, el punto que Henry lo tocó en parte, que tiene que ver con el tópico de hoy. Nosotros como creadores creamos nuestro propio karma con nuestras acciones. Y una de las razones es por tener una conciencia separada. Vemos el mundo material como algo separado del mundo espiritual. Incluso manifestamos, esta persona es muy espiritual y verdaderamente lo es, o esta persona es muy material y verdaderamente lo es, pero es porque nosotros tenemos la manera de ver las cosas como antagónicas y separadas desde nuestra propia conciencia. Entonces, una de nuestras tareas, además de sabernos creadores, es el lograr mediante el proceso espiritual la unicidad en nosotros mismos. Y entonces esa visión integradora como consecuencia hace lo que Henry provoca, lo que Henry muy bien aclaró, pensar, ver, vivir como el creador, porque somos co-creadores en la creación. Era simplemente eso antes de pasar a la pregunta de Tania. Gracias. Muchas gracias, Omar. Si la pregunta de Tania es con respecto a la conciencia y que si la conciencia reencarna en las diferentes encarnaciones. En una de nuestras conferencias en
En los siglos anteriores habíamos hablado que la conciencia es parte de los fluidos del alma. En esa conferencia habíamos manifestado que los fluidos del alma eran el fluido sanguíneo, el fluido hormonal, el fluido nervioso, el fuego de la serpiente y la conciencia. La conciencia como parte del alma de un ser humano en su proceso normal de vida y muerte se volatiliza. Por lo tanto, esa conciencia de esa personalidad se volatiliza también. Sin embargo, cuando el microcosmos reencarna, los puntos y las experiencias que tuvo esa personalidad en el microcosmos en la vida anterior resurgen como puntos de fuerza y puntos luminosos en la nueva alma de la nueva personalidad en el microcosmos. ¿Eso le ayuda, Tania? Sí, ya me clarificó. Gracias. Eso va muy de la mano, gracias Omar, va muy de la mano con la pregunta de David que viene más adelante, que dice que si entonces el karma no es esto de leyes de acción y reacción como él creía, o sea que no es solo la acción, o sea que no es solo la acción que te encamina a donde debes, tiene otro significado. Yo creo que el contexto que se acaba de dar durante la charla también ayuda a entender eso. Si vemos ese karma como todo ese conjunto de elementos de aprendizaje por los cuales tenemos que pasar, y en la escuela de la vida tenemos que ir aprendiendo de esos temas, imaginémonos cada una de esas lecciones de vida como algo que se nos está presentando, y que si tomamos la decisión consciente o inconsciente de no aprender de ello, pues se va a volver a presentar, porque no hay cómo eliminarla de allí. Está escrita, está presente y va a estar presente hasta que la aprendamos y entendamos de ella. Y si no la aprendemos y no entendemos, pues en el momento en que acabe nuestra vida y se disuelva nuestra personalidad, ese microcosmos con todo este conjunto de elementos de aprendizaje y de conocimiento, de entendimiento, de memorias, queda a disponibilidad de la próxima personalidad que decida a tomar la decisión consciente o inconsciente de aprender de ellas, ¿no? Entonces, ese es digamos, el contexto positivo y proactivo con el que cerrábamos la charla, en el cual presentábamos la oportunidad de aprender y la oportunidad que se nos da al entregársenos todo este panorama de enseñanzas, que si decidimos tomar conscientemente la decisión de aprender de esas enseñanzas, pues vamos a ir avanzando, ¿no? Hay una pregunta más adelante de Jesús Alberto, dice: hola, ¿en sí la reencarnación tiene un fin? ¿Qué sería aprender para poder elevarse hacia el origen de la creación, o hacia dónde vamos después de ascender? No sé si alguno de nuestros compañeros quiera... ¿Me lo puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Hola, ¿en sí la reencarnación tiene un fin? ¿Qué sería aprender para poder elevarse hacia el origen de la creación? ¿O hacia dónde vamos después de ascender? Bueno, la respuesta es sí tiene un fin, ¿no? Porque más o menos como lo acaba de plantear en la anterior respuesta Jaime, pues nosotros venimos a establecer un equilibrio con la unidad. Durante la presentación se hablaba, como al final decía Gabriela, acerca de la experiencia en la dualidad. Nosotros venimos a tener una experiencia en la dualidad. La dualidad, ¿qué significa? La polaridad. Siempre estamos entre dos puntos opuestos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Crear ese punto de equilibrio, pero para estar en ese punto de equilibrio necesitamos un elemento neutro, un tercer elemento. Ese tercer elemento es al cual nosotros en la escuela lo denominamos la rosa del corazón. Porque si nosotros buscamos el equilibrio con nuestra propia conciencia, nuestro propio yo, nosotros somos seres duales. Y nosotros de alguna forma percibimos nuestra realidad en una forma dual. Esa es nuestra conciencia. Un poco complementando a la pregunta de Tania de nuestra conciencia, porque la conciencia es
nos da la posibilidad o es la forma como nosotros percibimos nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, cuando estamos dormidos tenemos una conciencia onírica, una conciencia de sueño, muy diferente a cuando nosotros nos despertamos. Ahí nuestra conciencia cambia. ¿Por qué? Porque tenemos concéntricos todos los cuerpos y a esa conciencia se le denomina conciencia de vigilia. Por ejemplo, los animales tienen una conciencia pictórica y un poquito imaginativa, o más bien pictórica. Los minerales tienen una conciencia de trance. Y así sucesivamente. Nosotros somos los que tenemos el mayor nivel de conciencia entre todos, ¿no? Entonces, venimos aquí, encarnamos nuevamente, porque esa conciencia ha sido una formación de un alma de aquí, de esta naturaleza. Entonces, tenemos que estar viniendo constantemente. ¿Para qué? Para poder entender que ese equilibrio no lo podemos hacer con esa conciencia, sino que necesitamos un tercer elemento. Entonces la pregunta que nos hace el amigo con respecto a, para elevarnos, no, nosotros como tal podemos elevarnos hasta un nivel. Ese nivel lo podemos denominar, que es en los misterios se denomina Saturno, el non plus ultra. ¿Qué significa non plus ultra? No más aquí. De aquí no puedes pasar. Nosotros tenemos como conciencia de la conciencia yo que tenemos, llegamos solo hasta un nivel. De ahí para allá no nos vamos a poder elevar. De ahí que para poder generar esa entrada tenemos que generar un nuevo nacimiento. A eso es lo que se le denomina el nacimiento en la luz. Ahora, no, es en una luz que es totalmente diferente, en un campo magnético que es totalmente diferente. ¿Y qué es lo que vamos a lograr con ese nacimiento? Reestructurar el microcosmos. Los invitamos a que reflexionen cuando vean el símbolo de la escuela. El símbolo de la escuela tiene el círculo, tiene el cuadrado, tiene un triángulo y tiene un punto. Cuando nosotros vemos ese símbolo, claro, es el objetivo y la meta de nosotros de una transfiguración, pero realmente nosotros actualmente tenemos el punto que es el yo, es nuestra conciencia y es el objetivo en este mundo total, con nuestra conciencia de automantenimiento, de autogeneración, de solamente pensar que este es el paraíso y que aquí es donde nosotros vamos a vivir eternamente. Entonces es nuestra conciencia yo. Gracias, Jaime, muy amable. Está ese triángulo que es nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestros actos que van dirigidos hacia esa conciencia yo que nosotros poseemos. Y sobre eso vamos estructurando nuestros cuatro cuerpos. ¿Cuáles son? El cuerpo material, ahí está el cuadrado, con el cuerpo astral, que son nuestras emociones centradas en el yo. El cuerpo etérico, siempre buscamos la salud, pero la salud de nuestro cuerpo, nunca buscamos la salud del alma como tal. Y lo último que en algunas escuelas le denominan el ego inferior o el cuerpo mental, pero nosotros decimos que es un cuerpo mental que solamente está en formación porque solamente tenemos en este momento el intelecto como tal. Todavía falta demasiado, ¿no? Entonces, y tenemos el círculo, y el círculo es fundamental entenderlo aquí. ¿Por qué? Porque ahí había una pregunta un poco de tipo astrológica, porque ese círculo representa eso que nosotros tenemos alrededor. El principio hermético de cómo es arriba, así es abajo, y lo semejante atrás de lo semejante, nosotros lo podemos percibir en ese círculo. Y en ese círculo, ¿qué tenemos? Tenemos 12 fuerzas que nos tienen atados. ¿De dónde han surgido esas fuerzas? Esas fuerzas son precisamente parte de nuestro karma, porque otras personalidades han actuado de alguna forma que han creado un karma, han creado un desequilibrio. Entonces, vamos a poner ejemplos para que entendamos un poco cómo se genera la parte astrológica versus la parte astrosófica. Alguien llega y está en una celda, o sea, ese círculo que vemos ahí es la prisión en la cual nosotros nos encontramos. Y en esa prisión hay 12 celdas. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, es que yo soy acuariana, pues eso significa que está metido en una celda. ¿Y cuál es esa celda acuariana? Es la casa número, esa viene siendo la casa número 11. Y esa casa número 11, entonces, ¿qué es lo que tiene? El humanitarismo.
Es ese ser que viene aquí y quiere arreglar el mundo y quiere ser el salvador del planeta o que busca el altruismo y que genera ONGs y cosas por el estilo. Y eso ayuda. Nadie dice que no, pero ayuda en una celda dentro de una prisión, más no libera. Hay otros que se dedican a los negocios. Si no estoy mal, es la 4. ¿verdad? Entonces se dedican solo a hacer negocios y ustedes los ven desde por la mañana hasta por la tarde. ¿Cómo se les puede hablar de algo del espíritu si nunca tienen tiempo ni siquiera para pensar que el espíritu existe? Hay otros que se sumergen en la familia y creen que la vida está centrada solamente en sus hijos, y es que mis hijos, y entonces si se les va a hablar del espíritu, no, es que yo no tengo tiempo porque es que tengo mis hijitos y yo con mis hijos no tengo tiempo para nada. Y así sucesivamente podríamos seguir explicando todas las 12 fuerzas en general que hacen que nosotros estemos sometidos en una celda particular, pero en una prisión en general. ¿Y eso hacia dónde va? En la pregunta que decían anteriormente, no, es que yo tengo esta característica. Bueno, esa característica que se tiene, si uno logra zafarse de esa parte de esa celda, tengan la plena seguridad que van a aparecer las otras fuerzas, de las otras 11 fuerzas que están en ese círculo, pero de forma redoblada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que liberarnos de todas las 12 fuerzas. ¿Y qué es lo que busca la astrología? Lo que busca la astrología simplemente es tratar de armonizar nuestra conciencia yo para que esté feliz en una de las celdas. Nosotros en la escuela no buscamos eso. Nosotros en la escuela lo que buscamos es liberarnos de las 12 celdas y de todo ese círculo. Ahora, ¿cómo hacemos todo ese proceso? Cambiando el eje. Ya no es en el punto de la conciencia yo, es en la conciencia del espíritu. ¿Y dónde encontramos esa conciencia del espíritu que es omnímoda, que es omnipresente y que es omnitotal? La encontramos en la rosa del corazón. Ahí es donde nosotros hacemos el cambio y sobre ese cambio vamos a generar una triple conciencia totalmente nueva y vamos a generar unos nuevos cuerpos a lo que se le denomina transfiguración. Y si logramos eso, vamos a formar lo que se denomina un nuevo cielo. Ahora ustedes pueden entender cómo cuando lean un texto como el de la Biblia que dice, y vi un nuevo cielo y vi una nueva tierra. Ahí se está haciendo referencia a esa nueva manifestación microcósmica, a un nuevo círculo zodiacal, pero que ya no pertenece a esta naturaleza, con una nueva tierra, es decir, con una nueva materialidad. Muchísimas gracias, Henry. Súper completa la respuesta y yo creo que también nos da hilo para otra serie de preguntas. Había una, por ejemplo, que decía que si seguimos aquí, una que decía que si entonces cuando nos liberábamos de la rueda, estábamos entonces ya equilibrando y liberándonos del karma. Y realmente pues es la cuestión inversa, ¿no? En ese proceso de aprendizaje aprendemos y el aprendizaje es el que nos ayuda en esa liberación. Antes de continuar con las preguntas del chat, quiero darle la palabra a María, que lleva levantando la mano un buen rato allí. Adelante, María, por favor. Estás en mudo. Gracias, ya. Adelante. Buenas tardes para todos. Es que quiero preguntar si hay dos tipos de akasha y si hay solamente akasha divino o la relación de, digamos, del campo de ideación divino y el akasha y el ser humano, ¿cuál es? Ahí podemos decir, Jaime, perdón, a María, es que el akasha está relacionado directamente con el éter. El éter tiene que ver con la memoria. Entonces, cuando nosotros durante la presentación decíamos que están las lípicas son los escribientes y ellos van escribiendo absolutamente todos nuestros actos, los que han existido, no solamente como personalidad, sino también como humanidad. Entonces, alguien que tiene la posibilidad de penetrar en el akasha, no solamente va a ver lo que ha vivido en sus anteriores encarnaciones, porque está en la memoria, está en su lípica, que hace parte de ese círculo del cual les hablamos anteriormente. Entonces, existe esa posibilidad, pero no solamente está esa memoria microcósmica, también está la memoria de la humanidad. Y esa memoria de la humanidad está desde un comienzo hasta la actualidad. Entonces, para alguien que tenga esa posibilidad y que tenga esa visión
de tipo un poco etérica y un poco más allá inclusive, entonces va a poder percibir en lo que se denomina la memoria de la naturaleza. Entonces ya determinar si es una akasha divino o es una akasha humano como tal, podemos decir que esa akasha está desde el principio de la creación de todo este cosmos. De hecho, cuando, por ejemplo, nosotros dimos la conferencia en el campamento espiritual de verano, hablábamos de cómo se generaba toda esta formación del cosmos y del universo por condensación. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a entender eso? ¿Cómo es que podemos nosotros llegar a saberlo? Porque ha habido seres que han podido penetrar en el akasha y percibir desde esos tiempos lo que ha ocurrido con la formación del cosmos y del universo, y lo han ido transmitiendo a la humanidad. Los que más lo han profundizado, pero que son escuelas supremamente secretas, están en la India, en China y en Japón, pero son supremamente secretas. De ahí ha surgido en el medioevo algunos europeos que fueron los primeros, que fueron los que formaron la escuela Rosacruz, la del medioevo. Y de ahí nos han ido como transmitiendo, porque lo decía la presentación, lo que es la enseñanza universal, porque es universal, está desde un principio y pertenece ahí, y eso es lo que inclusive, María, se denomina el libro de la vida, porque en ese libro de la vida está escrito absolutamente todos nuestros actos. Y eso nos debería de llevar a reflexionar con respecto a nuestros actos, porque todos nuestros actos van a ser grabados como a fuego en ese libro de la vida. Y eso es parte, digamos, de la comprensión que deberíamos ir desarrollando, porque siempre tenemos seres que nos están percibiendo, que nos están viendo y que de alguna forma tienen la obligación de escribir cada acto que nosotros ejecutemos. Pero en realidad solamente hay una akasha. Esa es la akasha desde que se inicia el cosmos hasta hoy. Que hay en diferentes niveles, tal vez, pero solamente hay una akasha. Gracias, Henry. Yo quería... Perdón. Sí. Yo María. quería... María, adelante, María. Adelante, María. Gracias. Gracias. Entonces, escuchando a Henry, pensaba que si, digamos, del átomo chispa espíritu no hay una akasha, que el átomo no se conecta con una akasha más elevado que ese akasha, donde están los acontecimientos desde el principio de la humanidad. Eso es una pregunta muy profunda y muy buena por una razón. A eso nosotros le denominamos el prerrecuerdo. Entonces, mira cómo nosotros hablamos de memoria, pero es la memoria de nuestro microcosmos o la memoria personal, ¿sí? Y eso es lo que hace la diferencia entre el átomo semilla y nosotros. Por eso tenemos que cambiar el punto básico dentro de nuestra vida. Nosotros pasamos del punto de la conciencia, yo, que somos, a otro, que es el átomo semilla espíritu. ¿Y por qué? Porque el átomo semilla, María, no tiene experiencia como tal. Ella proviene del mundo de los espíritus virginales. Es virgen con respecto a las experiencias, no tiene karma, ¿sí? Entonces, ella tiene un recuerdo ¿de dónde? Del universo divino. Ella solamente tiene el recuerdo del universo divino. Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso, tenemos que irnos acondicionando y equilibrando, es con la rosa del corazón. La rosa del corazón nos va despertando poco a poco, lo que decía la presentación, la intuición espiritual. Con la intuición espiritual, que es la unificación de nuestro ego, de nuestra conciencia yo, con la estructura mental, con el principio superior, que se denomina el manas, por eso está el triángulo ahí en el símbolo, que es la base. Ese es el manas superior. Y ya cuando se despierta ese a través de la rosa, solamente se puede despertar a través de la rosa del corazón. Entonces comenzamos a recibir sugestiones de lo que existe allá en el mundo divino. Pero es una vivencia totalmente diferente. Es el recuerdo de un hogar perdido para la rosa del corazón, porque quien está aquí en este plano perdido no somos nosotros somos uno con esta naturaleza. Es la rosa la que ya se prisionera. La rosa es la que está prisionera en nosotros. Entonces, para nosotros solamente existe una akasha, que es el del inicio. Si hablamos de la rosa del corazón, ella tiene un recuerdo, ¿sí? Pero lo tiene latente.
Nosotros no tenemos ese recuerdo, no tenemos recuerdos ni siquiera de nuestra vida pasada. Nosotros no tenemos memoria, escasamente tenemos memoria de cuando adquirimos conciencia por a los 7, 8 años, o de ahí para atrás casi no tenemos memoria. En cambio, la rosa tiene una memoria, pero no es la memoria de la dualidad de la que estamos hablando hoy. Es una memoria que pertenece al reino divino, en donde nada como tal nace, pero nada muere. Entonces ahí es una totalidad y nosotros solamente nos podemos acercar en una forma de pronto simbólica o en una forma mitológica, pero con nuestra conciencia no podemos penetrar ahí. A ese respecto es que podemos decir que existe un solo akasha y que la rosa del corazón no respira y no está en este akasha desde la creación. Sí, es como lo dices tú y es muy importante lo que dices tú. Esa rosa tiene otro tipo de memoria, pero es una memoria de un reino con unas leyes totalmente diferentes, con una estructura totalmente diferente, con una vibración totalmente diferente, en donde solamente existe la unidad, el amor y la totalidad. Yo quería añadirle a eso, gracias por tu completa respuesta, hermano Henry. María, cuando usted desarrolló su pregunta, usted expresó lo siguiente. Entonces, a través de la rosa podemos llegar a un akasha más elevado. Y la respuesta, claro que va a ser sí, porque el microcosmo transformado tiene la conciencia más elevada. Pero lo que quería añadirle, María, es que en tanto que co-creadores que somos, este proceso nos hace conscientes de todo lo que existe y lo que hay en toda la creación, no en el akasha y en la memoria de la humanidad perteneciente al planeta Tierra, nada más. Cuando el microcosmo se transforma y logra por mediación del esfuerzo y la neutralización del yo, la transfiguración, y la rosa, como bien dijo Henry, se libera y la conciencia se expande. En eso que usted le llama más elevado es una conciencia global y universal, que claramente va a tener conciencia de la memoria de lo que ha sucedido en el planeta Tierra, pero es incluso más allá, María. Nosotros somos co-creadores con la creación. El asunto está que aún no somos conscientes de ello y la única manera de hacernos conscientes y realizar nuestro trabajo creador de una manera liberadora es a través del proceso que ya Henry explicó y no quisiera volverlo a repetir. Gracias, Henry, por tu respuesta. Muchas gracias, Omar. Vamos entonces, tenemos unas cuantas preguntas más, son las 6 de la tarde y vamos a tratar de darle respuesta a estas que tenemos acá. Una pregunta muy interesante de Rita es, ¿cuál es la razón entonces por la que cuando reencarnamos nos olvidamos de todo lo que hicimos en las vidas pasadas? Y en esta nueva experiencia, ¿hay alguna manera de que podamos conectarnos con la experiencia que vinimos a aprender desde lo que no se aprendió en el pasado? Adelante, Omar. Para desarrollar y hablar sobre esa respuesta, hay que primero recordarnos que tenemos que usar un lenguaje y debemos usar un lenguaje mediante el cual nosotros como humanos nos entendamos y podamos comprender al nivel con el que vivimos, con el cual interactuamos. Y como ya dijo Gabriela, dijo Henry, dijo Jaime, somos una personalidad dual. Y como personalidades duales, cuando usamos el habla para comunicarnos, y aquí nos estamos comunicando mucho más que con el habla, claro, tenemos que usar lenguajes que nuestra conciencia pueda entender. Entonces, cuando se dice tenemos un sorbo de olvido, es para que la personalidad entienda que ella, y tenemos aquí nuestro amigo ayudándonos, ella, en tanto que personalidad, no va a recordar en su totalidad lo que otras personalidades vivieron en ese microcosmo. La realidad es
que otras personalidades fueron las que tuvieron las experiencias en las diferentes reencarnaciones. Quien reencarna es el microcosmos, no la personalidad. Entonces, la nueva personalidad no tiene por qué recordarse. Yo viví en China en siglos pasados. No tiene, porque no es cierto. Es el microcosmos en el cual se manifestó una encarnación con una personalidad diferente. Entonces, esa es la razón por la que nosotros, como en tanto que personalidades, no nos acordamos, pero sí tenemos pre-recuerdos, como habló Henry. Y sí, es verdad que existen personas que realizan este tipo de proceso pseudo mágico y tienen acceso a recordarse qué personas que vivieron en vidas pasadas y dicen yo fui esto y fui esto y fui esto, pero realmente esa persona no lo fue. Fue una personalidad diferente en esa personalidad, en el microcosmos, perdón. Ahí quiero Sí, me aclarar permito, algo. bueno. Bueno, sigue tú, Gabriela. Bueno, sí, quería nada más recordando lo que decíamos en la charla anterior, que pues cuando explicábamos el proceso de la vida y la muerte y la rueda de samsara, habíamos visto que cuando nosotros como personalidad morimos, no solamente muere el cuerpo físico, ¿no? Sino también los cuerpos sutiles, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental y también toda la parte densa de la conciencia, que es, digamos, todo lo que, donde se ha registrado y ha conducido y ha determinado nuestro comportamiento de vida. Y claro, lo único que queda de esta personalidad es lo que se escribe en la lípica. O sea, todas nuestras acciones y nuestros pensamientos quedan grabados como puntos magnéticos, que de alguna manera son como unos imanes que han de determinar, atraer o rechazar determinadas situaciones en próximas encarnaciones del microcosmos. Entonces, realmente de esta personalidad no quedan nada más que las experiencias grabadas. Entonces, no es posible que una nueva personalidad lo recuerde. Ahora existen personas como que pueden leerlos, que digamos son personas muy de un nivel espiritual y de conciencia muy elevada, que pueden leer los registros akáshicos, ¿no? Rudolf Steiner en uno de sus libros explica cómo el investigador científico primero lee, hace una recolección de literatura, qué sé yo, se informa, hace la bibliografía, después hace algunos experimentos y determina si lo que ha leído es verdad. Y él decía, el investigador espiritual no lee nada, no mira nada, ve los registros akáshicos, primero lee los registros akáshicos y luego comprueba si lo que está dicho y escrito coinciden o no con los registros akáshicos, ¿no? Entonces, básicamente eso nos muestra claramente que de todo lo que hemos vivido en cada encarnación, no queda más que las experiencias registradas en la lípica. A mí me gustaría de todas formas aclarar ahí algo y es lo siguiente. Si bien es cierto lo que plantea Omar y Gabriela, nosotros hablamos de algo que se denomina el autoconocimiento. Durante la presentación, si mal no estoy, se habla de hombre, conócete a ti mismo. O sea, esto del cilindro con las dos fases que vimos, esas dos sombras, se asemeja mucho a la versión antigua griega del mito de la caverna, que nosotros lo único que vemos son sombras y que tenemos que darnos vuelta y mirar realmente cuál es el origen de las sombras para ver la realidad, ¿no? Y eso es parte de ese conocimiento porque nosotros tenemos muchas proyecciones y son sombras. Y inclusive son proyecciones que pueden ser hermosísimas y las podemos llamar dioses. Pero esas son proyecciones nuestras y son proyecciones de ese entorno, de ese círculo, de esa prisión en la cual nos encontramos. Entonces, en ese autoconocimiento, parte de ese autoconocimiento, si es posible, nosotros tenemos que llegar a comprender qué fue lo que la anterior personalidad, sin acordarnos qué específicamente, si vivió en China o eso, como lo dice Omar, sí necesitamos saber qué fue lo que dejó abierto, qué fue lo que le faltó, porque por algo estamos aquí. Nosotros estamos aquí es porque las otras personalidades
han fallado, porque las otras personalidades no han completado. Entonces nosotros deberíamos, en ese proceso de autoconocimiento, tratar de entender en qué fallaron y qué les faltó por completar. Entonces, si nosotros en ese proceso de autoconocimiento logramos comprender eso, pues vamos a cerrar el ciclo y no vamos a tener que volver a la rueda del samsara. Pero no solamente vamos a tener que, en ese autoconocimiento, llegar a entender lo que han estado en todas esas personalidades, sino también las fuerzas cósmicas y macrocósmicas que han influenciado en nosotros. Son fuerzas, digamos, por eso las denomino cósmicas, porque influyen sobre toda la humanidad. Les voy a poner solamente un ejemplo: Lucifer. Esa es una fuerza extremadamente grande que nos influencia absolutamente a todos nosotros. ¿Qué significa Lucifer? La falsa luz. Entonces, nosotros tenemos eso en nuestro interior. Y en el autoconocimiento, que no es nada fácil, tenemos que ir descubriendo todas esas fuerzas que han ido penetrando en nosotros, porque ese microcosmos que nosotros estamos habitando no tiene 100 años, tiene millones de años. Y en ese trasegar ha albergado una cantidad de fuerzas que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a medio imaginar. Y el autoconocimiento implica eso, implica entender qué dejaron abierto las otras personalidades y cuáles son las fuerzas que están ahí, porque si nosotros no conocemos los obstáculos, entonces ¿cómo los vamos a vencer? Muchas gracias, Henry. Bueno, de Iván tenemos una pregunta que dice que ¿por qué los seres humanos no tenemos las mismas pruebas kármicas y que cómo se establecen esas diferencias? No, pues porque cada microcosmos es único. Es que por eso nosotros hablamos de un proceso que es totalmente individual. Si todos tuviéramos el mismo karma, entonces realmente sería mucho más fácil. Y solo no tendríamos un círculo zodiacal, sino tendríamos solamente una celda y una sola prisión y un solo obstáculo que vencer. Entonces, cada ser es totalmente diferente. Y eso es bien interesante profundizarlo, porque ahí podemos entender cómo hay diferentes tipos de conciencia. No solamente el seno, por ejemplo, de la escuela espiritual, sino en todos los lados. Por ejemplo, vamos a la universidad y no todos tienen la misma capacidad de comprensión. Hay algunos que tienen una mejor percepción y una mejor capacidad de deducción, de lógica, y así avanzan mucho más rápido. Entonces, cada uno va como que construyendo de alguna forma su propio ser. Por eso hablábamos que nosotros somos co-creadores. Entonces, vamos a citar un solo ejemplo. ¿Cómo creamos nosotros el cerebro? Parte del cerebro se crea en los 3 primeros años. En los 3 primeros años de nuestra existencia, nosotros no tenemos conciencia. El ego está trabajando desde afuera y está construyendo nuestro cerebro. Solamente entre el 3.er y el 4.º año es que nosotros logramos percibir el entorno y decir yo, sin tener totalmente el lenguaje desarrollado. Entonces, cada uno va trabajando su propia estructura. Nosotros, esto que tenemos, todo nuestro entorno, no es que haya sido como caído del cielo, no, nosotros lo hemos ido construyendo, lo ha ido construyendo el microcosmos y lo han ido construyendo todas las personalidades. Y como cada uno tiene sus propias capacidades y su propio potencial, entonces a cada quien según su necesidad y a cada quien según su capacidad. Entonces todos tenemos capacidades diferentes, pero también necesidades diferentes. Y de acuerdo a eso es que se va a ir desarrollando un poco el karma. De hecho, por ejemplo, la escuela espiritual no está en todos los países, como bien lo presentaba en un comienzo Jaime. No todos digamos, los sistemas humanos, no todos los países han llegado a un nivel que puedan llegar a acoger un campo espiritual como la Rosacruz de Oro, porque no tienen esa capacidad, porque no han ido construyendo, no han encallado de pronto tanto en la materia y no han sufrido interiormente todavía el dolor tan grande de la rosa en su ser interior. Entonces todavía necesitan de alguna forma vivir un poco más experiencia para llegar a ese nivel, que es un nivel un poco de sufrimiento, porque nosotros estamos aquí es porque hemos sentido el sufrimiento, el alejamiento de su hogar paterno-materno
de la rosa del corazón, el espíritu que está divagando aquí y que en este momento están en nosotros como príncipes. A mí me gustaría añadirle a eso que además de que sí es verdad que tenemos un karma distinto según cada conciencia que existe, también existe el karma colectivo, el karma familiar. Por ejemplo, América Latina, de la que somos parte, tienen un karma específico y por eso nacimos en esa tierra, con esa lengua, etc. Hay incluso dentro de un mismo país, hay grupos de seres que tienen karmas específicos y tienen un cierto determinado destino más o menos similar. Y claramente que todo se subdivide después en los karmas únicos, pero también está el karma del planeta. Todos los seres, todos los microcosmos designados a pasar su experiencia y recibir la posibilidad de transformación y reunificación y tener la conciencia de actuar como co-creadores en el planeta Tierra, tienen el karma colectivo del planeta también. Entonces una combinación de dentro de esa unidad, cómo desarrollar la independencia espiritual manteniendo la integración. Espero que eso haya ayudado un poco. Yo quería terminar añadiendo algunos elementos que nos ayuden a cómo esto puede ser beneficioso hoy, ¿verdad? Porque estos son conceptos que los vamos viendo, nos están ayudando, nos abren puertas y ventanas en nuestros cuerpos y podemos ver mejor. Pero ¿cómo nos ayuda en el día a día? ¿Cómo realmente nosotros nos autoobservamos si estamos liberándonos o no? Por nuestra orientación interior hacia ese elemento neutro con mucha fuerza y energía espiritual que es la rosa. Y en la práctica, incluso la satisfacción que indudablemente sentimos cuando realizamos algo que nos funcionó. Evitar apegarnos a cualquier cosa como esa, porque eso también es creador del karma. O sea, el desapego no es nada más el desapego hacia las cosas negativas o evitar, indudablemente nosotros como humanos deseamos no promover, aquellos que desean no promoverlo, aquellos que tienen una conciencia dirigida hacia lo espiritual, y también apegarnos a lo bueno es creador de karma. Yo he visto y me he visto a mí mismo, claro que tengo experiencia en este campo, sí, hace años logré esto y me salió bien. Eso es apegarse y no reconocer la necesidad del momento que nos ayude a liberarnos, ¿no? Entonces, simplemente quería tocar esos pequeños ejemplos, invitando a que en su propia reflexión interior, cómo eso los puede ayudar en el día a día, en su relación con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, en la interacción con la sociedad. ¿Cómo es que realmente eso puede ser posible? Muchas gracias, Omar. Otro elemento que vale la pena, yo creo, también para aclarar parte de una pregunta que viene más adelante de Karina en cuanto al velo del olvido, porque de nuevo, ¿cuál es su propósito? Y que creo que ya fue plenamente respondido. ¿Cuál es la finalidad? Ya que pues sería de mayor crecimiento tener en nuestra conciencia esos elementos que debemos mejorar o en los que hemos fallado en anteriores vidas. Y yo creo que la aclaración que Henry estaba también presentando es importante. El hecho de que las otras personalidades que han vivido en el microcosmos hayan tenido ciertas experiencias y que esas experiencias, cuando son elementos kármicos, es decir, elementos de los cuales todavía hay que aprender porque no se hizo ese proceso de aprendizaje, eso ya está en nuestro firmamento de la lítica, en nuestro microcosmos. Entonces, como ya están allí, de alguna manera, pues tenemos la
la esperanza y podemos tener la plena certeza de que se nos van a presentar en nuestra vida las situaciones de acuerdo con esos elementos de aprendizaje que tengamos que vivir. Entonces, se convierte casi que en innecesario y más bien en confuso el tratar de hacer un ejercicio que nos permita establecer una memoria de otra personalidad cuando lo que en realidad nosotros tenemos que es superar esos elementos de aprendizaje que ya se nos están presentando. Entonces, es como si nos presentaran los 5 resúmenes y todas las respuestas en 4 libretas al frente de nuestro escritorio y nosotros sigamos insistiendo en ir a buscar todas las bibliotecas y todos los libros que ya que alguien más escribió y de los cuales ya tenemos esos elementos grabados en nuestro karma. Yo creo que, no sé si alguno de ustedes quisiera aclarar ese punto, porque me parece que sigue reiterante la pregunta. Gracias, Jaime. Yo quiero tomar ese punto desde otro ángulo, a ver si lo podemos complementar. Y es la siguiente situación. Nosotros venimos en una espiral, podemos llamarlo de una forma involutiva, porque el espíritu cada vez que va bajando, pues se va materializando cada vez más. Pero por un lado, nosotros hemos ido ganando algunos cuerpos. Entonces, cuando llegamos a la época de la Atlántida, en la época de la Atlántida, la humanidad, el cuerpo etérico no lo tenía concéntrico con el cuerpo material. Al no tenerlo concéntrico con el cuerpo material, podía percibir las entidades en el mundo etérico. Entonces, de alguna forma tenía como una especie de visión un poquito espiritual, porque no necesariamente que tenga una visión etérica significa que sea espiritual, pero podía percibir la energía y podía percibir algunos seres, como por ejemplo en los planetas. Ellos no veían los planetas como los vemos nosotros actualmente. Ellos como los veían eran como fractales llenos de seres espirituales conformando ese planeta, ¿sí? De hecho, en la Atlántida el Sol no estaba como lo tenemos nosotros actualmente. Era un ambiente totalmente nebuloso. Entonces, la pineal en ese entonces estaba todavía muy activa y se podía percibir el entorno a través de esa pineal con una percepción totalmente diferente a la que tenemos nosotros. Pero era necesario que nosotros como humanidad encalláramos en la materia y perdiéramos esa visión. ¿Para qué? Pues para que nosotros desde adentro, desde nuestra propia alma, pudiéramos nosotros desarrollar el discernimiento interior del espíritu, no desde afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Nosotros estamos en un momento en donde, por un lado, ya encallamos como materia y ahí entran las radiaciones de Acuario. Las radiaciones de Acuario comienzan la elevación nuevamente de toda la humanidad. ¿Y qué es lo que vamos a comenzar a percibir? Lo que se denomina la desmaterialización. ¿Qué es la desmaterialización? El cuerpo etérico de la humanidad va a comenzar a dejar de estar tan concéntrico y tan unido al cuerpo material. Entonces vamos de alguna forma toda la humanidad a comenzar a despertar a través de esa desmaterialización. Mas sin embargo hay una desmaterialización negativa. Vamos a poner un ejemplo de la desmaterialización de la cual estamos hablando. En este momento nosotros no estamos físicamente unidos, pero nos estamos viendo y estamos compartiendo. Eso es una desmaterialización a nivel científico. Se supone que a nivel espiritual nosotros deberíamos desarrollar esa desmaterialización y se supone que nosotros deberíamos llegar a tener esta comunicación que estamos teniendo sin necesidad de la tecnología, como lo hacían los olmecas y lo hacían los incas. Ellos estuvieron en la misma época, no tenían aviones, pero se podían conectar y comunicar a través del mundo del alma. ¿Por qué? Porque existía una desmaterialización. Y eso hace parte digamos, del proceso. Ahora, nosotros como humanidad era necesario que encalláramos y que de alguna forma tuviéramos ese sorbo del olvido y que no solamente eso, sino que perdiéramos la percepción interior de todas las entidades espirituales. ¿Para qué? Para que encalláramos en la materia y a través de las experiencias pudiéramos despertar desde nuestro interior del alma la necesidad del amor. Entonces, sin ver, poder creer en el corazón y en el amor.
sin necesidad de poder percibir como percibían los atlantes, sin necesidad de pronto de nosotros estar percibiendo cuáles fueron todas las personalidades, saber que poco a poco, a medida que vamos haciendo el proceso, a manera intuitiva, espiritualmente hablando, vamos a ir comprendiendo qué fue lo que faltó cerrar en esas personalidades, y con mucho amor, nosotros qué vamos a hacer, vamos a comenzar a terminar de cerrar todos esos aspectos. Muchas gracias, Henry. Adelante, Omar. Hay un aspecto muy importante para el esclarecimiento de todo lo que estamos hablando, y es el aspecto de vernos a nosotros en tanto que personalidades y nosotros en tanto que microcosmos. Y aunque ya hemos hablado de eso, vamos a ver si ahondándolo desde un ángulo diferente se puede entender. Una de las cosas que sucedió con la humanidad microcósmica es la desconexión con el todo, la llamada caída, ese mito de Narciso. ¿Cómo sucedió esto? La entidad microcósmica tiene un instrumento para manifestarse, y ese instrumento para manifestarse es la personalidad que somos. Llegado un momento, esa personalidad comenzó a tener un apego muy fuerte al mundo material y a olvidarse de su integración con el todo. Y comenzó a darle fuerza a los sucesos, a crear dioses antropomórficos y a olvidarse de que tenía un poder inconmensurable en su unidad con el todo. A esa personalidad, que es el instrumento de manifestación de la entidad microcósmica, tener ese poder y crear una conciencia dual, eso ha sucedido durante un montón de siglos y se ha hecho necesidad de todo lo que Henry explicó para volver a tener conciencia de esa integración con el todo, para volver a hacernos conscientes, como Sebastián bien dijo en una oración en respuesta a Karina en el chat, volvernos a ser conscientes que de nuestra posibilidad de ser creadores podemos usarla de manera liberadora y no de una manera aprisionadora, que nos ate, que es lo que pasa con la periodicidad cíclica del karma. Nuestra conciencia se ata a eso. La manifestación universal tiene acción y reacción, tienen periodos de descanso y periodos de movimiento. Existe una periodicidad cíclica en toda la manifestación. Es nuestra conciencia la que se ata a esa manifestación y a esa periodicidad cíclica. Y es necesario ese sorbo de olvido que le llamamos para evitar esos apegos. Existen entidades en este mundo que han sido conscientes que fueron grandes músicos, grandes artistas en vidas anteriores y quieren seguir teniendo la misma experiencia y por lo tanto no tienen la experiencia renovadora que donde puedan alcanzar esa unidad en sí mismo y su unidad con el todo. Entonces, imagínense que nos recordemos que quizás personalidades anteriores en nuestro microcosmos fueron grandes asesinos en masa. La locura sería muchísima. O imagínense que nos recordemos que fuimos torturados porque queríamos seguir a Dios. La locura en la conciencia humana fuera aún peor. Entonces, este pequeño sorbo de olvido es una gran contribución, pero al mismo tiempo, como dijimos, al unísono, es una personalidad diferente a la que surge como manifestación. Y esta personalidad tiene tremenda fuerza en este mundo material y no es consciente de la conexión y de la integridad que tiene con el todo. Y con el todo no es simplemente el planeta, con el todo, porque esos signos zodiacales de los que Henry explicó muy bien, pertenecen a toda nuestra galaxia, a todo el universo, a toda la creación. Y en una transformación espiritual, la influencia ya no sería astrológica, sería astrosófica. Y nosotros
nos haríamos conscientes de esa integración espiritual de la que es necesaria para seguir co-creando. Muchas gracias, Omar. Antes de continuar con esta línea de preguntas que me parecería importante, pues darle paso a otras preguntas que tienen que ver mucho también con otros temas de la presentación. Gabriela, me parece, Gabriela, que querías complementar en ese aspecto y pasamos a una pregunta de Sofía. Adelante, Gabriela. Estás en mudo. En nuestra anterior presentación, cuando hablábamos, digamos, de quién reencarna, hablábamos de que no es la personalidad que reencarna, ¿no? Y hoy día comparamos el proceso de la reencarnación como una carrera de, ¿cómo se llama? De etapas. De ¿no? relevos. De relevos, que uno pasa el batón a otro, ¿no? Y ese es el error de la personalidad. El yo, nuestra personalidad, quiere recordar el pasado, quiere saber, pero quien ha vivido la experiencia es el microcosmos. Y no es que está olvidado, está todo, hemos explicado también que todo está escrito en la lípica. Está todo lo que esta personalidad o las anteriores personalidades todas las experiencias quedan escritas. Lo que pasa es que nuestra personalidad, nuestra conciencia egocéntrica no tiene todavía la capacidad de leerlas. En realidad no está todo olvidado, perdido, sí está escrito, solo que no somos capaces de leerlos y seguimos hasta que aprendemos a leer en el libro de la vida, hemos dicho que así se escribe el libro de la vida, ¿no? Hasta que aprendemos a leer en el libro de la vida vamos a tener que seguir tropezando, ¿no? Sabemos, metemos el dedo al fuego, nos quema, no hemos aprendido, volvemos a meter y nos quema y volvemos a quemarnos y volvemos a quemarnos hasta que aprendemos que el fuego quema, ¿no? Entonces, nada más eso quería agregar. Gracias, Gabriela. Un tema de la mano, pero yo creo que, de nuevo, dándole un giro un poco a la conversación, es la pregunta de Sofía, que dice que hay algo que nunca he podido entender, que cada personalidad en mis anteriores encarnaciones, si es que cada una de ellas tiene un espíritu. Me refiero a que, pues, por ejemplo, los mediums pueden canalizar a cualquier espíritu que ya haya fallecido y entonces, pues, si logran hacer eso con los espíritus, significa que los espíritus ya no reencarnaron. Espero que se entienda mi pregunta. Y yo creo que esa pregunta tiene que ver mucho con el hecho de que estamos a veces con la falsa concepción de que la personalidad, que es lo que muere, que es completamente mortal. En cada rueda del nacimiento y la muerte se muere la personalidad. La personalidad no es solamente el cuerpo físico. La personalidad es el cuerpo material, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo de los pensamientos, el cuerpo mental. Entonces, si entendemos que al morir, pues el cuerpo físico muere pues inmediatamente y poco a poco se empiezan a diluir los otros cuerpos, los 4 cuerpos se diluyen, no todos necesariamente al mismo tiempo. Entonces, en muchos de estos casos, lo que estamos haciendo en el proceso mediúmico de invocar un espíritu o de canalizarlo, lo que estamos haciendo es simplemente comunicarnos con una esfera que aunque no es material y concreta físicamente, sino que es lo que llamamos la esfera reflectora o una esfera astral, pero es igual una esfera de un mundo mortal que existe, que está aquí, que nos rodea, que simplemente no lo percibimos, pero es tan mortal como nosotros porque somos parte de ellos. No sé si alguien quiera complementar esa pregunta de si los espíritus no reencarnan. No, ahí pues yo lo que voy a complementar es lo que tú venías diciendo muy bien, Jaime, gracias, porque esa imagen que tú nos estás representando es muy clara, ¿no? O sea, primero se volatiliza el cuerpo material, luego el etérico, luego el astral, ¿no? Entonces, el astral está dentro de eso, lo que los orientales llaman el Kamaloka, y toma su tiempo, pero resulta que hay conciencia de entidades que están muy apegadas a la materia y no se quieren volatilizar y no quieren terminar ese proceso al otro lado del velo. Entonces ellos tienen que de alguna forma tratar de alimentarse de los que están aquí. Como ya no tienen el cuerpo material, ellos para poder sostenerse
necesitan los vapores de los que estamos aquí. Y ahí es donde se genera la mediunidad y el espiritismo. Pero eso es un espiritismo que es parasitario, porque lo único que podría hacer es dejar de hacerlo y ayudarle a esos espíritus a que terminen su proceso, porque mientras que no terminen ese proceso, ese microcosmos no se ha terminado de vaciar y no tiene la posibilidad de llevar toda su experiencia a un nivel superior para ver qué queda para ese microcosmos, qué queda para la lípica y con qué estructuras se va a ir formando la nueva personalidad. Entonces se quedan como en un limbo. Entonces, una cosa es un fantasma y otra cosa es hablar de espíritu, ¿sí? Entonces, hay veces hay que tratar de clarificar un poco los conceptos, ¿no? También, por un lado, yo quiero aclarar que cuando se habla mucho de dioses, de espíritus, hablábamos de la rueda zodiacal. Hay una celda en esa rueda zodiacal y muchos la llaman la celda de Piscis, la casa número 12, que es esa también parte de la mediunidad, pero también el camino oculto. Y es de pronto esa gran búsqueda del espíritu, pero con nuestro yo. Y queremos como que atravesar ese círculo y llegar al mundo del espíritu. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Un reflejo de nuestros deseos. ¿Cuáles son nuestros deseos? El deseo del espíritu. Vamos a encontrar dioses, vamos a encontrar espíritus, vamos a encontrar seres que seguramente muy iluminados. Y ¿qué nos van a decir? Pues nos van a alabar y nos van a decir, oye, tú tienes una gran misión con la humanidad, o tú eres esto, o mira, tú eres un iniciado. Y recibimos una cantidad de mensajes, pero no nos damos cuenta que estamos en una total ilusión y estamos presos de la ilusión del espiritismo y de la mediunidad. Entonces, pronto aclarar eso y tratar de, por eso nosotros dentro de la escuela lo que proponemos es un trabajo totalmente consciente en un proceso de vigilia. Vigilia viene de vigilante, ¿sí? En nuestra conciencia diurna. ¿Cómo es que nosotros lo proponemos? Es a través de un nuevo comportamiento de vida, pero ese nuevo comportamiento de vida se tiene que dar dentro de un proceso que no podemos decir, no, es que yo voy a comportarme así para poder ganar la gnosis o ganar el espíritu. No, el nuevo comportamiento es una consecuencia de un proceso de cambios. ¿Cuáles son nuestros cambios? El cambio mental, el cambio en nuestras emociones, lo decía Omar, la neutralización de nuestros deseos, la limpieza mental, una transformación etérica. Y cuando logramos todo eso, el mismo fluido hormonal va a ir transformando nuestra sangre, que es la que nos hace, en último término, actuar. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese sentido, porque podemos caer, por un lado, en la mediunidad y por el otro lado, en el cultivo de la personalidad. Y nosotros en la escuela lo que trabajamos es la transfiguración, es decir, el cambio de la personalidad. Por eso les explicábamos en una respuesta anterior el símbolo de la escuela, cómo irlo cambiando desde una perspectiva de la naturaleza de la muerte a una perspectiva totalmente espiritual. Y la única forma de canalizarlo realmente es a través de la rosa del corazón. Muchísimas gracias, Henry. Bueno, estamos ya pasados unos minutos de nuestra meta. Sin embargo, gracias a nuestros compañeros que han estado respondiendo una a una algunas de las preguntas que no hubiéramos podido alcanzar a responder en la conversación. Les recordamos que este no es el único campo, el único espacio en el que podemos establecer el diálogo. Ustedes pueden perfectamente mandarnos correo electrónico a la dirección que colocó María Francisca, que ahorita la vamos a colocar de nuevo, todos esos contactos lo vamos a colocar ya mismo. No sé si me puedes ayudar con eso, María Francisca, colocando de nuevo todos esos contactos. Hay la última pregunta que quedó de Sebastián, que si quisiéramos que la cerráramos, dice, si nosotros podemos razonar una razón, pero creo que sí, nosotros podemos razonar una razón, pero creo que los factores son muchos como para entender el propósito. Es una conclusión que está diciendo que es interesante, porque por acá teníamos la pregunta de Grace, ¿cuál es el propósito máximo del ser al cumplir estas metas propuestas en las encarnaciones? Y María Francisca, me gustaría que compartieras la respuesta que le diste con todo
porque es bien, bien interesante y no estoy seguro que todos hayan tenido chance de leerla. Sí, no, gracias. Es que pues expresaba, yo creo que parte importante de ese trabajo de transformación interior es restablecer la unión con el espíritu. ¿Y cómo lo logramos? En principio es cambiando, como decía Henry, el punto central, quitar, digamos, no centrarnos en ese yo, en esa conciencia egocéntrica, sino buscando la unión con esa rosa del corazón, restableciendo el alma, porque el alma, pues desafortunadamente a veces se le cae a uno el piso, como dicen, porque el alma es mortal, el alma con la que llegamos acá es un alma mortal. Entonces, ese trabajo de alquimia interior es para alcanzar el alma nueva y que nos permita esa unión entre la parte, digamos, ese microcosmos y que es digamos, la parte espiritual y esta personalidad, entendiéndola en todos sus aspectos, ¿no? Los 4 cuerpos de los que hablaba Jaime. Entonces, es restablecer esa unidad para poder llevar a cabo un trabajo de no solamente transformación, sino de transfigurar, de liberarnos, ciclo venido a hablar, que complementamos, de ese ciclo, digamos, de tener que volver acá como personalidades, ¿no? Entonces, ese es básicamente el trabajo inicial. Muchas gracias, María Francisca. Henry, unas últimas palabras para cerrar. Es con respecto a lo que decía Sebastián sobre la razón, porque eso me dará el pensamiento. Pues primero lo que hablábamos anteriormente, pues el átomo luciférico. El átomo luciférico es el que ilumina nuestro cerebro, ¿sí? Pero nosotros tenemos el átomo crístico en el corazón. Entonces me gustaría cerrar con una frase del filósofo Pascal que dice: el corazón tiene razones que la razón no puede entender. Muchas gracias, Henry. Bueno, y con esto entonces damos por terminada nuestra charla de hoy. Les agradecemos muchísimo su participación. Ha sido para nosotros también como alumnos de la Escuela Internacional del Rosacruz Áurea muy enriquecedor poder estar aquí escuchando también sus pensamientos, sus comentarios, y tenemos nuestras puertas abiertas siempre para cualquiera de sus preguntas. Todas las presentaciones que hacemos de forma pública cada fin de semana son presentaciones que ustedes después de cierto tiempo van a encontrar que son cíclicas, es decir, van a empezar a ver que estamos volviendo a enfatizar en los mismos conceptos. De un momento a otro ustedes van a encontrar que necesitan profundizar aún más. Por favor, tengan en cuenta que perfectamente podemos establecer ese vínculo por correo electrónico, por chats, por otros eventos y actividades que hacemos. Entonces, de nuevo les agradecemos y los esperamos para la próxima charla dentro de 8 días a la misma hora. Recuerden conectarse muy a tiempo porque la presentación dura unos 20 minutos y es al principio, en punto empezamos, y después es el conversatorio. Les agradecemos de nuevo su participación y los esperamos pronto. Buenas tardes y feliz fin de semana. Muchísimas gracias a todos. De pronto, antes, Henry, están pidiendo que repitas la frase. Sí, estoy tratando de ponerlo, pero se me bloqueó. Mira, el corazón tiene razones que la razón no puede comprender o no puede entender. Correcto. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias.